Entonces, vamos a leer el libro de Josué. Es una lectura extensa. Les pido que puedan, con paciencia, leer conmigo los capítulos 23 y 24 del libro de Josué. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel y a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas las naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta hacia la puesta del sol. El Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia, y ustedes poseerán su tierra tal como el Señor su Dios los ha prometido. Esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes, y en cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él les ha prometido. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas le han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza, hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado, cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó, y vayan y sirvan a otros dioses, y se inclinen ante ellos. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes, saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar. Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra.
cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a los dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá, y después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra sí mismos que han escogido al Señor para servirle. Testigo somos, le contestaron. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de Dios, tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes, para que no nieguen a Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte de Gaaz. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Y murió Elazar, hijo de Aarón. Lo sepultaron en Gibea de su hijo Finés, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín. Amén. Hermanos, nos encontramos ante un pasaje muy extenso, pero que muy bien puede resumir lo que fue el discipulado de Josué. Y ese es el título de este sermón, el discipulado de Josué. Hermanos, ¿cuán importante pueden ser las últimas palabras de una persona en su lecho de muerte? ¿Cuán trascendentales pueden ser? ¿Has pensado cuáles van a ser las tuyas? Cuando estés en los minutos finales de tu vida, ¿qué ideas, qué pensamientos
y resoluciones vas a tratar de transmitir en esos últimos respiros? Karl Marx, el padre del comunismo, dijo neciamente lo siguiente en su agonía final: las últimas palabras son para los necios que no han dicho lo suficiente. Eso dijo Karl Marx. Pero las Escrituras muestran lo contrario, lo opuesto. Las últimas palabras, queridos hermanos, nuestras últimas palabras son muy importantes. Y eso lo vemos a lo largo y ancho de toda la historia de la redención. La palabra le da mucha importancia a nuestras últimas palabras. Durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, hubo un soldado llamado Nathan Hale, y en su lecho de muerte dijo esto. Esto es sorprendente lo que él dijo: solo lamento tener una única vida para dar a mi país. Lamento solamente tener una sola vida para dar a mi país. Leonardo da Vinci dijo: he ofendido a Dios y a la humanidad, puesto que mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería tener. Hermanos, ambos discursos y también el discurso de Josué transmiten ideas sumamente profundas y definitivas. Hermanos, y hoy nos acercamos a las preciosas últimas palabras del siervo de Dios, de Josué, quien junto a Caleb fue uno de los hombres de la generación rescatada de Egipto que permaneció fiel al Señor. Y este libro, que lleva su nombre, hermanos, nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. Si algo nos muestra el libro de Josué, es que Dios siempre cumple sus promesas y que nosotros, su pueblo, debemos, hermanos, obedecerle y adorarle de forma valiente, gozosa y resolutiva. En su discurso final, Josué está proveyendo, hermanos, un estándar para la vida de Israel en su posteridad. Eso es lo que está haciendo Josué. Está proveyendo un estándar de vida para la época de los jueces. Explica cómo ellos deben conquistar la tierra. Explica cómo ellos deben vivir en la tierra y cómo deben convivir con sus vecinos. Y este estándar es un parámetro real para medir si el pueblo de Dios avanza o retrocede durante los siguientes 500 años de vida. Entonces, cada avance militar que tenga el pueblo de Israel va a estar inseparablemente, hermanos, de ese desarrollo de vida humilde y dependiente de Dios que Josué desarrolló a lo largo de esos años. Entonces, Josué está recapitulando a Israel el mismo mensaje que Dios le dio a Josué. Y ustedes quizás se acuerdan de este pasaje, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Sé fuerte, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Lo que Josué está haciendo es recapitular el mismo mensaje que recibió de Dios, pero ahora al pueblo de Israel. Israel debía ser fuerte y valiente, no por sus propias capacidades, habilidades, sino porque la valentía y la fuerza yacen en la presencia de Dios en su favor. Josué está definiendo lo que es la verdadera valentía. Y la verdadera valentía es que Dios esté con nosotros. El punto número 1, hermanos, es las realidades del discipulado de Josué. Las realidades del discipulado de Josué. El verso 1 del capítulo 23 dice que han pasado muchos días de trabajo, de conquista, de batallas, de victorias, en las cuales Josué estuvo ocupado sirviendo a Dios en la conservación y en la conquista de ese territorio. Hermanos, las manos de Josué en este momento ya están desgastadas, están curtidas por la batalla. Su voz, su cuerpo ya están más débiles que cuando él visitó por primera vez esa tierra como un espía junto a Caleb. Como dice el versículo 2 del capítulo 23, es ya muy anciano y avanzado en años. Y era tiempo de que él convocara a todo el pueblo de Israel y anunciara sus últimas palabras. Hermanos, y notemos que en el capítulo 24, en el versículo 1, muestra que Israel, todo en conjunto, dice el texto, se presentó delante de Dios. En ambos discursos, todo el pueblo se presenta delante de Dios. No están viniendo a escuchar a Josué, sino que fueron a escuchar a Dios
por medio de la voz de Josué, por medio de la voz de su líder. Hermanos, y es que nunca el discipulado verdadero inicia como si fuéramos llaneros solitarios. Jamás el verdadero discipulado inicia de forma aislada. Ser discípulo, hermanos, significa ser parte de un pueblo. Ser discípulo significa tener un rey al cual rendirnos. Significa ser gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gran nación que Dios había prometido a Abraham, ahora se congrega delante de él, en el mismo lugar donde él declaró por primera vez que esa tierra sería suya, y ya lo era. Eso es increíble. Dios había prometido a Abraham: tu pueblo tomará esta tierra y me alabarán y me adorarán. Y eso estaba sucediendo en ese minuto exacto. Esta asamblea en Siquem, hermanos, es una prueba viva de que no les había faltado ninguna de las buenas palabras que Dios había prometido, como dice Josué 23:14. Hermanos, nuestro discipulado también parte de la misma manera. Tú y yo, hermanos, somos parte de la asamblea, no del antiguo pacto, sino que ahora somos parte de la asamblea del nuevo pacto. Esa asamblea que hoy se reúne también, al igual que ellos, a escuchar la voz del buen pastor. A eso hemos venido. Nuestro discipulado parte siendo parte de este pueblo. Somos la continuación de esa asamblea y hemos venido, hermanos, delante del Señor a continuar, a fortalecer y a recordar nuestro discipulado en Cristo. Hermanos, Josué sabe que conservar la tierra y la paz dentro de ese territorio será igual o más duro que el desafiante periodo de conquista. Él lo sabe, por lo tanto, en su discurso, él pone toda su energía, todo su interés, toda su preocupación en transmitir y perpetuar lo que Dios ha hecho en medio de Israel hasta ese momento. Y ese era el evangelio que Josué les predicó a sus compatriotas. Josué expresa que Israel no obtuvo nada por sí mismo. Versículo 3 del capítulo 23, mire lo que dice: porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Israel nunca obtuvo nada por sus propias habilidades. Cada victoria no se debió primariamente a la inteligencia militar de Josué o a las estrategias de Israel. No, se debió única y exclusivamente a que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Josué anuncia que esa promesa seguía vigente. Fíjense en el versículo 5 del capítulo 23. El Señor vuestro Dios las echará. ¿A quiénes? A las naciones de delante de vosotros, y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor lo ha prometido. Hermanos, es la confirmación de que en el Señor no hay falta de compromiso, ni tampoco carencia de capacidad. Dios había cumplido su palabra, pero les promete nuevamente que Él va a seguir peleando por ellos. Hermanos, su fiel y constante amor y poder ilimitado no disminuyen para lograr sus propósitos. Él siempre cumple sus objetivos. Y con toda razón, hermanos, es que el corazón de los cananeos debía temblar en aquella tierra, porque el Dios de los ejércitos estaba con Israel. Como después lo describe más tarde Pablo: si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, hermanos, los enemigos pueden ser innumerables en tu vida, pero cuando el Señor salta al campo de batalla, nadie le puede hacer frente. Él siempre triunfa. Por eso es que Josué 23:10 describe que un solo hombre de los israelitas podía, hermanos, hacer huir a 1000 de los cananeos. Hermanos, no importa el número de enemigos que estuviera enfrente, Dios es la mayoría. Dios es la mayoría y quien en definitiva, hermanos, hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú has cantado Castillo Fuerte? Esa estrofa que dice: aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos. Hermanos, no temeremos, porque el Señor sabrá
cómo ampararnos. Yo no sé si Lutero estaba pensando en este pasaje cuando escribió esa estrofa, pero cuando él, hermanos, probablemente estaba necesitado de la gracia del Señor, él sabía que si Dios estaba en su favor, la mayoría estaba con él. Y eso también debe ser una realidad en tu vida. Si Dios está en tu favor, hermanos, tú tienes el poder más grande del universo a tu favor. Nuestros enemigos, hermanos, pueden multiplicarse, pueden acecharnos, pero si nuestra fe está arraigada en Dios, hermanos, siempre seremos victoriosos. Aunque sea una fe pequeña, siempre seremos victoriosos. Piensa en las miles de tentaciones que te acechan día a día. Piensa en las batallas espirituales que asedian tu corazón con aquellos pecados que quieren tomar dominio de tu vida. En medio de esas batallas solo vas a poder tener victoria si Dios está contigo. Si su palabra está en tu corazón y si su espíritu te capacita para poder triunfar sobre el pecado. Por lo tanto, cuán acertadas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Separados del Señor, tú nada puedes hacer. Si estás separado de Cristo, el pecado va a tomar control de tu vida y te hará añicos. Solamente en Dios hay victoria. Hermanos, reconocer que somos impotentes es la única vía legítima para que nosotros podamos recibir la gracia necesaria para triunfar en medio de nuestras tentaciones y nuestras batallas espirituales. Sin Dios, hermanos, no hay energías, no hay entusiasmos, no hay dinamismos en nuestras batallas espirituales. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos contiendas, batallas que luchar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo las enfrentaremos? ¿Cómo vas a enfrentar tus batallas? Nuestra cultura cada vez más y más nos insiste en que debemos abrazar los ídolos de este mundo, del sexo, del dinero, del poder, para poder obtener satisfacción, para poder tener éxito. Pero en ella solamente hay bancarrota, solamente hay fracaso. La pregunta no es solo cómo debemos enfrentar nuestras batallas, sino que primeramente con quién vamos a enfrentar nuestras batallas. Hermanos, nunca cambies la presencia victoriosa de Dios en tu vida por el fraude de los ídolos de este siglo, porque esos ídolos están derrotados por nuestro Dios. Nunca cambies la presencia victoriosa de Dios por aquellas cosas que no traen verdadera satisfacción en tu vida. Mantente vigoroso y valiente por la presencia de Dios en tu corazón por medio de la palabra. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, querido hermano, pelea la buena batalla. Echa mano a la vida eterna a través de su palabra, la única espada que te puede dar victoria. En Josué 24, Josué hace un llamado a recordar la obra de Dios. Y recordar, hermanos, la historia de redención, hermanos, nos alienta a continuar en nuestro peregrinaje. Hermanos, recordar sus obras es recordarle a Él. Cada vez que tú recuerdes una obra del Señor, estás en definitiva recordando lo que Él es en tu vida. Y mientras recordamos a Dios, siempre vamos a servirle a Él de manera incondicional, radical y de forma gozosa. Todos nuestros fracasos y derrotas en esta vida, hermanos, tienen que ver con que no recordamos a Dios en nuestra vida. Cada derrota que tenemos es una falla en recordar a Dios. La raíz de toda desobediencia es, en esencia, dejar de recordar quién es Él y su obra en nosotros. Por eso, hermanos, debemos movernos intencionalmente a recordar lo que Él ha hecho en nosotros. No olvidemos lo que dice el Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Una y otra vez debes recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Miren el resumen que Josué hace en el capítulo 24 del 2 al 13. No lo voy a leer completo, pero este es un resumen. Es lo que dice Josué. Tomé a Abraham, lo guié, multipliqué su descendencia, le di a Isaac, envié a Moisés y a Aarón, los saqué de Egipto, los traje a la tierra prometida, destruí a sus enemigos, los bendije, les di una tierra en la cual
no trabajaron y ciudades que no edificaron. Ustedes están disfrutando de olivares y de viñas que no plantaron, pero de ahí están comiendo. Hermanos, es como si Dios, a través del pacto con Abraham, los volviera a introducir de nuevo desde el exilio a una nueva tierra, a un nuevo huerto, a un nuevo Edén, donde ellos no hicieron nada, sino que todo está dispuesto para que ellos hagan una sola cosa. ¿Cuál es eso? Servirle. Servirle. Hermanos, ¿cuál es la acción del pueblo en esa narración? Fíjese, ¿qué es lo que el pueblo hizo en Josué 24 del 2 al 13? Nada. Fíjense, el pueblo no hizo nada. Lo único que se nos narra es lo que Dios hizo. Hermanos, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es a Dios, es Dios en acción en favor de su pueblo. Queridos hermanos, Dios mismo, sus recursos y sus acciones están siendo puestas en favor del pueblo de Israel. Y no se nos describen los defectos de los patriarcas, fíjense bien. No se nos describen, hermanos, las murmuraciones en el desierto. Pero tampoco se nos describen las virtudes de estos hombres y de estas mujeres, porque nada de eso es el Evangelio. Hermanos, nuestros defectos ni nuestras virtudes son el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, el Evangelio no es lo que nosotros hacemos por y para Dios. El Evangelio, hermanos, no es nuestra respuesta a las acciones de Dios. El Evangelio es que Dios se acercó a nosotros de pura gracia y nos amó. El Evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la persona de Cristo. Es poder de Dios para salvarte. Entonces, cuando tú revisas la historia de salvación en tu vida, tú vas a ver que nada hiciste. Nada hiciste, todo lo hizo Dios en tu favor. Entonces, la mirada retrospectiva de Josué no es un ejercicio nostálgico. No, hermanos, es un llamado a seguir obedeciendo a Dios, no para ganar su amor, no para ganar su auspicio, no, sino para colocar la fe en el Dios de las batallas ya ganadas. Querido hermano, cada vez que venimos aquí a recordar el Evangelio, lo que estamos haciendo, hermanos, es pedirle a ustedes que coloquen su fe en el Dios victorioso. Una y otra vez. Es un precioso recordatorio que Israel ya ha sido aceptado, ya ha sido amado por Dios y que esa es la base de su obediencia. Ellos no deben obedecer a Dios para ser aceptados por Dios, sino que ya siendo aceptados por Dios y siendo amados por Dios, ellos ya deben obedecer y deben reaccionar a ese bendito evangelio. Hermanos, constantemente debemos recordar quiénes éramos antes de Cristo y quiénes somos después de Cristo. Aquel momento de inflexión, queridos hermanos, que cambió nuestra historia. Debemos dirigirnos a aquellas horas las mejores, las más brillantes, donde pasamos del invierno a la primavera. La hora de salvación cuando por primera vez vimos a nuestro Señor en toda su majestad. ¿Y cómo nos vimos a nosotros? Incapaces. Nos vimos inconsistentes. Nos vimos, hermanos, insuficientes para acercarnos al trono de la gracia. Pero ¿qué hizo Él? Él hizo lo que también hizo con Israel. Él nos tomó, nos regeneró, nos guió, hermanos, y nos guardó. Su obra, hermanos, no solamente consiste en iniciar nuestra vida de fe, sino que Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Él nos preserva, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Pero ¿cómo la perfecciona en nosotros? Recordándonos una y otra vez la historia de salvación. Una y otra vez. Y domingo a domingo, hermanos, aquí venimos. Venimos a escuchar este discipulado. Venimos a escuchar la historia de salvación, que Jesús murió por nosotros y nos salvó de pura gracia. Domingo a domingo somos convocados como este pueblo fue convocado para escuchar la historia de salvación en tu favor. Al igual que el Israel del tiempo de Josué, hermanos, debemos reconocer que ninguna fe puede ser fuerte si no crece. Queridos hermanos, ninguna fe es fuerte si no crece.
Ninguna fe está estática. Ninguna virtud será segura si no es entusiasta. Y ninguno de nosotros estará salvo si no dependemos a diario de la gracia de Dios. Por lo tanto, resumiendo estas realidades, lo que Josué nos enseña en las realidades de su discipulado son tres cosas. Que somos el pueblo de Dios, que Él está con nosotros y que como su pueblo debemos recordarle permanentemente en nuestros corazones. Punto número 2, la respuesta al discipulado. La respuesta al discipulado de Josué. Hermanos, ¿cuál debe ser la respuesta de Israel a las realidades expuestas por Josué? Positivamente, ¿qué es lo que deben hacer? El texto dice en el versículo 6, capítulo 23, que ellos debían guardar la ley. En ellos debía haber un consciente y creciente esfuerzo fiel por guardar la palabra del Señor. Pero negativamente, ellos también debían hacer algo. No debían juntarse con las naciones de Canaán. De hecho, el texto dice que ni siquiera las debían mencionar en sus bocas, ni inclinar su corazón hacia ellas. Entonces, Israel en la tierra prometida debía restablecer la comunión perdida en el huerto del Edén. Recordemos que en el jardín del Edén hubo un solo mandato. Uno solo. ¿Cuál fue? No comer del árbol del bien y del mal. Y eso definía toda la obediencia y toda la fidelidad a Dios. Y ese árbol, hermanos, estaba en medio del huerto. Entonces, cada vez que ellos cultivaran y expandieran el huerto, ellos debían pasar por el medio del huerto y recordar que toda su vida debía girar en torno a la palabra del Señor, en torno a la ley del Señor. Entonces, de la misma manera, ahora en Canaán, la vida de los israelitas debía girar en torno a la ley del Señor y también apartarse de los ídolos, porque ambas cosas van de la mano. Y en nuestra vida también es así. O abrazamos la palabra del Señor o abrazamos a los ídolos de este mundo. No hay una posición neutra en nuestras vidas. Entonces, abrazar y vivir aferrados a la palabra de Dios era sinónimo de santidad, de limpieza y también de victoria militar. El propósito, hermanos, de echar fuera a los cananeos no era una venganza, no era interés económico, no debían saquearlos, no debían esclavizarlos, independientemente si esos pueblos eran débiles o eran hostiles, porque esa hostilidad que esos pueblos tenían finalmente reflejaba una hostilidad hacia Dios. El propósito de esta expulsión es espiritual. Ellos debían conservarse como pueblo puros, porque de ahí vendría el Salvador. Ellos están involucrados en el pacto dado a Abraham. Entonces la influencia de las naciones sobre Israel podía hacerlos desviar. De hecho, en el versículo 13 del capítulo 23, si ustedes notan, Josué les advierte que si no expulsan a esas naciones, cosas terribles les iban a suceder. Miren lo que dice el texto. Esos pueblos serían, primero, un lazo, trampa, dice el texto, azotes, y miren esta figura, espinas en los ojos. Es decir, entrando en la tierra prometida, si ellos desobedecían, volverían a ser esclavos y sufrirían tremendos dolores. Entonces, estar en la tierra prometida no era garantía de victoria. ¿Cuál era la única prenda de garantía para ellos? Es que Dios estuviera en su favor y que ellos obedecieran a Dios amando su palabra y manteniéndose puros y santos ante el Señor, no mezclándose con esos pueblos. Entonces los ídolos de esas naciones, hermanos, que podían tentar a estas naciones son los mismos de esta época. Y estos ídolos parecen ser más tangibles y más accesibles que Dios, porque no tienen el estándar de Dios. Dios exige verdad, exige justicia, exige fidelidad, y estos dioses no. Y dicho peligro, hermanos, debía ser extraído de raíz, y también debe ser extraído de raíz de nuestros corazones. Las naciones se debían convertir al Dios de Israel, y no al revés. No Israel a las naciones. Pero tristemente, hermanos, en la narración de Josué hay un detalle, hermanos, que no puede pasar desapercibido. Si ustedes van al capítulo 24 y el versículo 14, Josué describe, hermanos, que los israelitas conservaban los ídolos de Egipto en sus tiendas y en sus alforjas.
Ellos salieron de Egipto, pero los dioses de Egipto viajaron con ellos a través del desierto. Era un tumor cancerígeno que debía ser extraído de sus corazones. El deseo impío en el desierto de regresar a Egipto o ser como las naciones que estaban ahí, las naciones vecinas, finalmente, hermanos, va a ser lo que va a acabar en el cautiverio de Babilonia por parte de los israelitas. Y esto abre, hermanos, una pregunta crucial para nosotros y para el texto. ¿Para qué fueron libertados los israelitas de Egipto? ¿Cuál es la razón? Bueno, pastor, porque la esclavitud es mala. Y lo es verdad. Pero ¿cuál era el propósito, hermanos, de que los israelitas fueran libres de Egipto? ¿Cuál fue el argumento que Moisés usó ante Faraón cuando él le exigía que liberara a Israel? Él se acercaba y le decía, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan, para que me adoren en el desierto. Queridos hermanos, la libertad que tenía Israel era para servir a Dios. Lo aprendíamos hoy día en el estudio bíblico. Hermanos, nuestra libertad no es un propósito en sí mismo. Nuestra libertad, hermanos, es para servir a Dios con todo nuestro corazón, sin el lastre del pecado. Ese es el propósito de la libertad. Hermanos, ese deseo de adorar a Dios era lo que debía consumir las vidas de los israelitas. Hermanos, y nosotros también experimentamos lo mismo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Miren lo que dice. Fuimos rescatados de los ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, el motivo de tu libertad, ¿cuál es? No es hacer lo que tú quieras, sino que es servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, entonces la libertad en Cristo nos coloca en una situación de rechazo a nuestro antiguo estilo de vida y abrazar un nuevo estilo de vida. Implica repudiar una cosa y abrazar otra. Y en este caso, hermanos, es apartarse de los ídolos de este mundo. Y con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras emociones, intelecto y voluntad, hermanos, rendir nuestra vida a los deseos de Dios en su palabra. Es verdad, hermanos, que no estamos llamados a expulsar a las naciones de Israel. A las naciones como Israel del antiguo pacto. No estamos llamados a eso en el nuevo pacto. Pero debido a la fidelidad a Dios y el precio del discipulado, es que tú tienes que romper muchas relaciones que degradan tu santidad ante el Señor. Amistades que no te convienen. Incluso relaciones familiares que finalmente no traen ningún beneficio a tu vida, sino que simplemente son una invitación a nuevamente abrazar a los ídolos antiguos. Bueno, Jesús dijo lo siguiente: si tú quieres ser mi discípulo, entonces tienes que amarme más que tu propia familia. Tienes que amarme más que tu propia vida. Y tienes que amarme más que tus propias posesiones. Ese es el costo del discipulado. No es más y no es menos. Eso implica seguir a Jesús. Así que Josué, con un contraste poderoso en el versículo 7 y 8, advierte a Israel y les dice lo siguiente: o se unen a las naciones o se unen a Dios. Fíjense lo que él les dice: o se unen a las naciones y a sus ídolos, o se unen al Dios verdadero. Hermanos, y es que siempre nosotros estamos unidos a algo en esta vida. Siempre estamos unidos a algo, o a Dios o a los ídolos. El verbo allegaréis que Josué usa en el versículo 8 es el verbo de unión más fuerte que podemos encontrar en las Escrituras. Es el verbo que se utiliza en Génesis 2:24 para describir el pacto matrimonial. Es una unión pactual, es una unión de amor. Esta palabra habla de un compromiso total, de una devoción leal y un profundo afecto por Dios. Jesús lo expresa de la siguiente manera: el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto.
Esa es la unión, hermanos, que debemos tener con nuestro Señor y Salvador. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo unido a Él. Él es el novio. Nosotros, la esposa, unido a Él. Él es la vid verdadera. Nosotros, los pámpanos. Y separados de Él, nada podemos hacer. Pero escucha esto. Si tú estás unido a Cristo, su vida fluye a través de ti. Así como la savia fluye en cada rama, hermanos, en cada pámpano de un árbol, de la misma forma, hermanos, la vida de Cristo fluye en ti si tú estás unido a Él, si te has rendido a su gobierno. Y esto es precioso, porque por causa de esa unión, cada promesa que hay en las Escrituras es tuya. Por medio de esa unión en Cristo, cada promesa de la palabra es tuya. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él son todas sí. Nuevamente, 2 Corintios 1, 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí. Entonces, ¿tú estás desconsolado? Él tiene una promesa para ti. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Has pecado? Arrepiéntete y recuerda esta promesa, que Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Estás triste? Él promete que convertirá tu tristeza en gozo. Entonces, sea cual sea tu necesidad, querido hermano, si tú estás unido a Cristo, Él tiene una promesa de gracia para ti, para ese problema. Y en Josué 23:11, Josué hace la advertencia que define finalmente el núcleo de todas las acciones de su discipulado. Fíjese el versículo 11 del capítulo 23. Tened sumo cuidado por su vida, por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios. La pregunta, hermanos, que define nuestra unión con Cristo, nuestra fidelidad a Cristo, es si tú le amas. ¿A quién o qué amas? En donde esté depositado tu amor, a eso tú estás unido. A eso tú estás aferrado, a eso tú estás ligado. Ese es tu Dios. Porque finalmente, amar es el resumen de toda la obediencia a la ley. Entonces, el núcleo de nuestro discipulado, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe, es la relación de nuestro corazón con Dios. Por tanto, el mayor objetivo de tu discipulado en esta vida, ¿cuál es? Amar más a Dios. No solamente tener un conocimiento de Dios, sino que ese conocimiento te lleve a amar más a Dios. Y hazte esa pregunta, ¿amas a Dios con todas tus fuerzas? ¿Ese amor está creciendo constantemente en ti? El mejor imperativo que podemos hacer a toda persona, ¿sabes cuál es? Ama a Dios. Ama a Dios. El mayor consejo que ustedes padres le pueden dar a sus hijos, ¿sabes? No es anda a la universidad, saca una buena carrera, sino que es ama a Dios. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. El mejor consejo y la mayor delicia, hermanos, es amar a Dios. Hermanos, nuestros años, nuestra vitalidad, nuestro servicio, nuestros dones, hermanos, un día se van a extinguir. Se van a acabar. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que el amor nunca deja de ser. El amor prevalece. Y ese amor que tú tienes por Dios, si eres un discípulo suyo, ni siquiera fue producido por ti. Ni siquiera tú lo pudiste generar, sino que es un regalo de gracia. Romanos 5:5 dice lo siguiente. El amor de Dios, escucha esto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, nuevamente, por favor, si usted no tiene marcado ese versículo en su Biblia, márquela. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Hermano, si tú eres discípulo, no has recibido un amor desganado, un amor frío, un amor hipócrita. No, has recibido el amor de Dios en tu corazón. Por medio de la obra de su Espíritu. Ese amor está siendo perfeccionado ahora mismo, a través de su palabra, en tu corazón.
Hermanos, y el texto nos dice que ese amor no ha sido derramado de forma escasa, no es a cuentagotas. Hermanos, es una lluvia copiosa de amor sobre tu corazón. Así que aférrate a ese amor con todas tus fuerzas, porque solamente aferrándote a ese amor es que tú nunca vas a volver atrás. ¿Ha escaseado tu amor por el Señor últimamente? Tú puedes decir indefectiblemente, sí, mi amor por Dios se ha enfriado. ¿Sabes cuál es el antídoto? Apocalipsis 2:4, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanos, porque dejar el primer amor por Dios, por Cristo, por su palabra, por el pueblo de Dios, hermanos, no es un plus. Hermanos, no es el inicio de nuestra fe, simplemente es la marca definitiva de nuestra obediencia, es la marca definitiva de nuestra fe y de nuestra devoción por Dios. Deja de avivar otros amores y vuelve al conocimiento de tu Dios, vuelve al ABC del cristianismo. Y si ha escaseado tu amor, vuelve nuevamente a maravillarte de las Escrituras, porque no podemos amar lo que no conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. Entonces, si te has apartado de ese amor, vuelve nuevamente al conocimiento de tu Señor a través de la palabra y no podrás hacer otra cosa más que amar a este Dios. Ineludiblemente, la demostración externa y definitiva de nuestro amor por Dios se encuentra en la decisión solemne de Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es el estándar que en tu vida, en el cual en tu vida tú puedes demostrar que amas a Dios? Que este lema esté en el centro de tu corazón y de tu hogar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, el corazón de Josué está totalmente comprometido con la obra de Dios. Totalmente comprometido, hermanos. Lo comentábamos hace un momento. ¿Cuál era el propósito de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Cuál era el propósito? Servir a Dios. ¿Y qué es lo que acaba de decir Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que Josué está haciendo es estar en plena sintonía con Dios y con los deseos de Dios. Eso es lo que está mostrando Josué. El lema implica servir, vivir, amar a Dios con integridad. Significa, hermanos, continuar sirviendo a pesar de tu currículum. Es que, pastor, yo ya llevo 10 años en IBGS. Yo ya di todo lo que tenía que dar. Es que yo llevo 5 años. Es que yo llevo 2 años. Es que yo ya llevo 30 años de cristiandad en mi cuerpo, pastor. No tengo nada más que dar. ¿Cuántos años tiene Josué en este momento? Más de 100 años. Más de 100 años. Y él es un joven vigoroso por dentro que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, jóvenes, niños, esto es desafiante para ustedes. Este es un hombre, hermanos, íntegro que decide de todo corazón servir al Señor junto a todo su hogar. Queridos hermanos, mira a Josué. Él es el hombre que conquistó Canaán. Él es el hombre que oró a Dios y el sol se paró, hermanos. Piensa en eso por un momento. Es el hombre que derrotó a reyes, que expulsó a los enemigos de Dios. Él es el siervo de Dios, el que dedicó toda su vida a animar al pueblo de Dios. Y con más de 100 años a cuesta, él vuelve a decir lo mismo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, esto debería impactar nuestros corazones profundamente, profundamente. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es tu excusa, querido hermano, para restarte del servicio al Señor? No tienes ninguna excusa. No puedes reducir tus esfuerzos. No hay argumentos para que tú reduzcas el número de hermanos a los cuales tú estás sirviendo. Eso es farisaico. La negativa de servir, la negativa de otros a servir no debe ser tu excusa para negarte a servir. Mira el ejemplo de Moisés, de Josué. Tú no has llegado a la tierra prometida, querido hermano, y IBGS no es la tierra prometida, por si acaso.
por si acaso, para descansar, sino para seguir esforzándote y guardar los tesoros que Dios te ha dado por gracia. Recuerda, hermanos, recuerda lo que el mismo apóstol Pablo dijo. Yo no lo he alcanzado todo. Aún no soy perfecto, sino que sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Es decir, ser transformado a la imagen de Cristo. Hermanos, hay mucho camino por recorrer, sea la edad que tengas. Sea la edad que tengas, hay mucho por recorrer. Entonces, la decisión de Josué, hermanos, es una recapitulación de Deuteronomio 6. Dios manda en ese capítulo que se le ame con todo el corazón, con todo el alma, con toda su fuerza, y manda que su palabra esté sobre sus corazones. Pero la prueba externa, hermanos, de nuestro amor por Dios es la transmisión de la fe. Es que nosotros transmitamos en nuestro discipulado, en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestra iglesia, en esta sociedad, la fe que Cristo nos ha dado. Deuteronomio 6, 7, el Señor les dice a los hombres de Israel: diligentemente enseñarás a tus hijos cuando te sientes en tu casa, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hermanos, Josué está sumamente preocupado de que su discipulado, hermanos, sea preservado por la siguiente generación. Por lo tanto, cabezas de hogar, ¿tú has tomado esta resolución? Cabezas de hogar, varones, quizás también mujeres que sirven solas al Señor en su hogar, ¿has tomado esta resolución? El culto familiar y la adoración en tu hogar toman un rol central en tu vida y en la vida de tu familia. Esposas, ¿son la ayuda idónea para que su esposo desarrolle esta tarea? Hijos de IBGS, ¿ustedes han valorado los esfuerzos de sus padres en esta tarea como una demostración genuina del amor de Dios hacia sus vidas? Porque finalmente esta resolución, queridos hermanos, será el estándar que va a determinar toda nuestra espiritualidad, que va a determinar toda nuestra vida en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestra nación. ¿Qué harás? Y yo te quiero decir una cosa. Muchos de ustedes están aquí porque alguien se tomó en serio estas palabras. Muchos de ustedes están aquí porque alguien se tomó totalmente en serio estas palabras. Es el tiempo que tú también las tomes seriamente. Es aquí, hermanos, donde se abre el único diálogo en el discurso de Josué. Ante esta magna declaración, el pueblo responde: nosotros también serviremos al Señor. Si Josué sirve al Señor, nosotros también lo haremos. La lógica intelectual del pueblo es impecable. Si el Señor es su Dios, no servirle sería una absoluta locura. Y Agustín de Hipona dijo que si Jesucristo no es el Señor de toda nuestra vida, entonces no es Señor de nada en absoluto. Hermanos, si Dios está en el centro de nuestro amor, también lo estará en el centro de toda nuestra existencia, en nuestras finanzas, en nuestras prioridades, en nuestras fuerzas, en nuestros tiempos. Hermanos, en este asunto no hay lealtades compartidas. No hay negociación posible con otros amores que merezcan más que amor que nuestro Señor. Hermanos, podríamos pensar que Josué, ante esta respuesta del pueblo, estaba encantado. Pero hermanos, no es así. Josué no está encantado con la respuesta del pueblo porque los 40 años en el desierto, la dureza de la conquista y la experiencia adquirida en esos años le han hecho un hombre sabio, prudente, sobrio. Él no es un anciano veterano de guerra triste, no, sino que les advierte al pueblo, versículo 19 del capítulo 24, ustedes no van a poder servir al Señor. No van a poder. Hermanos, no es que Josué sea un aguafiestas. No se trata de eso. No, sino que con total sobriedad él habló proféticamente. ¿Por qué proféticamente? Porque sus palabras son una hoja de ruta para los siguientes 500 años en la rebelde historia de Israel. Ellos no podrían servir al Señor. Entonces Josué está tratando todo este asunto con suma seriedad y en el versículo 20 del capítulo 24 dice: si abandonan al Señor, Él los va a disciplinar. Tengan eso en cuenta. Dios es fiel
con sus promesas, pero también Dios es fiel en cuanto a la desobediencia. Dios había prometido darles esa tierra, pero hermanos, Él también había prometido darle esa tierra a un pueblo obediente. Y Él no iba a transar aquello. Él no quebrantaría su pacto en favor de Israel, pero al mismo tiempo Él no iba a bendecir a un pueblo desobediente. Esa es la tensión teológica que va a dominar todo el libro de Jueces, el cual estaremos estudiando más adelante. Así que después de escuchar a Josué, la congregación afirma no, sino que serviremos al Señor. Así que después de alentarlos, considerar el costo de servir a Dios con toda seriedad y hacerlos conscientes de su propia debilidad, de su propia incapacidad, Josué acepta la elección de ellos. ¿Y qué hace? Y los llama a ser testigos contra sí mismos, a jurar y hacer una resolución solemne en favor del Señor. Y eso implicaba, como dice el versículo 23, que ellos quitaran los ídolos que habían en sus alforjas, que habían en sus tiendas, e inclinaran su corazón al Señor. Así que todo culmina con una renovación del pacto. Levantan una piedra, dice el texto, como testigo, al lado del santuario del Señor, como recordatorio de ese perpetuo pacto firmado y sellado. Y cada vez que miraran a esa piedra, ¿qué iban a recordar? La promesa que ellos habían hecho al Señor. Todas las palabras que el Señor les habló. Y en cualquier desobediencia, esa piedra hablaría en su contra. Punto final, hermanos. Nuestro nuevo y mejor Josué. Nuestro nuevo y mejor Josué. En el versículo 29, hermanos, Dios reconoce la obra de su siervo, Josué. Y de hecho, le honra con ese título. Versículo 29. Mi siervo Josué, el siervo del Señor. El mismo título que tuvo Moisés, su mentor. Después de la muerte de Moisés, muchos debieron pensar que nadie podría llenar los zapatos de Moisés. ¿Cierto? Muchos debieron pensar aquello. Hermanos, pero esto nos muestra que ninguno es indispensable. Todos nosotros, hermanos, somos reemplazables en la obra de Dios. El único, hermanos, que no puede ser reemplazado es el Dios de la obra. El único. Hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes, son muy importantes para nuestro discipulado. Y lo son. Hermanos, pero no son imprescindibles. La vida de los líderes de esta iglesia local, hermanos, se va a extinguir. Sí, hermanos, un día ya no estaremos aquí. Pero la obra de Dios va a continuar. Sí o sí. Josué influenció a toda una generación para bien. Y miren lo que dice el texto. Esto es maravilloso. Mientras él vivió, Israel sirvió al Señor. Mientras él vivió, el pueblo amó al Señor y le sirvió. Hermanos, qué epitafio más precioso. Que digan eso de ti. Mientras él vivió, esa iglesia, esa casa, sirvió al Señor. Hermanos, su vida estuvo totalmente entregada al Señor. Nada se le reprochó. Y su vida es un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros debemos servir a Dios. Nadie le dijo a Josué, oye, te estás tomando demasiado en serio esto de seguir a Dios y servirle. No, porque esto es algo serio. Hermanos, ¿y cuánto vivió Josué? 110 años. La misma edad que José. Y eso no es coincidencia, porque esas edades nos muestran que la bendición de Dios estaban con José y que también estaban con Josué. A diferencia de Abraham, que tuvo que comprar tierras para su propia sepultura, la de su esposa, la de su familia, Josué es enterrado en su propia tierra, en la que él conquistó con su mano. Ahí es sepultado. Jacob, por la fe, compró esa tierra, la tierra de Siquem. José vislumbró que esa tierra sería obtenida por el pueblo de Israel y los hizo jurar. En Génesis 50:25, Dios ciertamente os cuidará y ustedes van a llevar mis huesos a ese lugar. Esa tierra, hermanos, estaba en el más íntimo entramado del pacto de Dios con su pueblo. Y ahora la promesa dada a los patriarcas estaba siendo disfrutada por Josué y por todo el pueblo. Hermanos,
pero ese territorio no era un fin en sí mismo. No, hermanos, no era lo más importante en sus vidas. No, ese lugar era un medio. ¿Para qué? Para servir a Dios. Porque finalmente de todo esto se trataba de eso, de que sirvieran a Dios libremente. El Señor proporcionó ciudades ya construidas, alimento a su disposición para que ellos hicieran una sola cosa: servir al Dios vivo y verdadero. Y junto con Josué también murió Eleazar. Y Eleazar fue para Josué lo mismo que Aarón fue para Moisés, su sumo sacerdote. Entonces, esto marca el fin de una era. Pero también se nos menciona a Fines y los ancianos que sobrevivieron a Josué, recordándonos que la obra iba a continuar. Pero queridos hermanos, ¿cuál es el propósito final del discipulado de Josué? ¿Cuál es? Apuntar a la superioridad de un nuevo Josué, de un nuevo pacto. Apunta finalmente al discipulado de Cristo. Hermanos, Josué llevó a Israel a la tierra de la presencia de Dios, pero no pudo sacarlos de su rebelión. Josué era un hombre santo, pero él no pudo sacar a Israel de su rebelión. Y Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, se levanta como un nuevo y mejor Josué. Ambos nombres, hermanos, significan lo mismo. Josué y Jesús significan Dios salva. Pero quien encarna total e íntegramente ese significado es nuestro Señor Jesucristo. Josué fue un siervo de Dios, pero Jesús es el siervo de Dios, profetizado por los profetas. Josué lidió con los pecados del pueblo de Israel, pero no pudo justificar ningún pecado. Jesús es el siervo de Dios que justifica a muchos y perdona nuestros pecados. Josué conquistó la tierra prometida, es verdad, pero queridos hermanos, Jesús es el Josué que conquistó el territorio inalcanzable para cada uno de nosotros. Él conquistó el pecado, Él venció a Satanás y Él, hermanos, conquistó a la muerte. Lugares donde Josué nunca pudo llegar, pero nuestro Josué sí lo pudo hacer y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Hermano, Jesús es el siervo que nos salva mediante un mejor y nuevo pacto, no uno condicional como el que se muestra en este pasaje, donde Josué tuvo que lidiar con los israelitas una y otra vez. Es un pacto en el cual Jesús nos limpia, hermanos, nos dispone y nos capacita para escucharle y para servirle. ¿Qué nos dice Ezequiel 36 del 25 al 27 sobre este nuevo pacto, sobre este nuevo Josué? Mire lo que dice: de todos vuestros ídolos os limpiaré. Josué no pudo hacer eso, pero Jesús nos dice en el nuevo pacto: de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Josué le dice al pueblo: anden en la palabra del Señor. Pero nuestro Josué nos dice: yo haré que ustedes anden en mi palabra. Es un Josué muy superior al Josué del antiguo pacto. Hermanos, el Señor prometió que Él no quebrantaría el pacto con Israel, pero al mismo tiempo prometió que no iba a bendecir a un pueblo desobediente. Y esa tensión solamente tiene respuesta en la cruz del Calvario con nuestro Josué. Josué jamás pudo cumplir toda la exigencia de la ley, pero Jesucristo sí. Él es el siervo que se sometió a su propia ley para comprarnos, hermanos, las bendiciones del pacto, para darnos las promesas de gracia. Pero Él no solamente, hermanos, cumplió las exigencias de la ley, sino que Él llevó sobre sus hombros la maldición de la ley por cada una de nuestras desobediencias. Él es el siervo herido por nuestros pecados. Es el siervo molido por nuestras iniquidades, quien recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Así que en Josué, Israel experimentó conquista y cierto reposo. Pero Josué nunca pudo decir esto, hermanos: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, yo os haré descansar. Esas palabras solamente las puede decir nuestro Josué, nuestro Señor Jesucristo.
Así que el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 4, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado un reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Estando en Cristo, hermanos, tenemos un adelanto del reposo de Dios. En Cristo, unidos a Cristo, tenemos un adelanto del reposo de Dios, pero el reposo definitivo será, hermanos, cuando estemos con nuestro Josué en la tierra prometida. Cuando hayan nuevos cielos y nueva tierra. Por su gracia, hermanos, su reposo será el nuestro. Por su gracia, su herencia será nuestra herencia. ¿Y cómo es esto posible? Porque estados unidos a Cristo, hermanos, todas las promesas son sí y son amén. Romanos 6:5 nos dice, si estamos unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces recuerda, unidos a Él, todas sus promesas son ciertas. Fluyen a través de ti. Nuestro reposo está asegurado porque seremos semejantes no al Josué del antiguo pacto, sino al Josué del nuevo pacto. Hermanos, descansaremos definitivamente del asedio del pecado. Descansaremos de la aflicción de este mundo. Descansaremos del cansancio propio de este cuerpo mortal, hermanos, y disfrutaremos de él para siempre. Termino con esto, hermanos. ¿Sabes cuál es el gran problema y la gran limitante del discipulado de Josué? Es que él murió y no pudo seguir su discipulado. Esa es la gran limitante del discipulado de Josué, porque mientras él vivió, el pueblo sirvió, ¿cierto? Pero él debía morir porque él era un pecador. Hermanos, y ese será el problema con el cual Israel va a lidiar durante todo el libro de Jueces. Se va a levantar un juez, los va a liberar, los va a llevar a un reposo, pero será un reposo pasajero. Su libertad y su reposo se va a extender según sea la vida de ese juez. Hermanos, pero ¿cuáles fueron las palabras, las últimas palabras, querido hermano, de nuestro Josué? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos? Hermanos, Él dijo lo siguiente: he aquí, yo estoy con vosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, nuestro Josué está con nosotros en cada una de nuestras batallas. ¿Y cómo tú has de responder, hermanos, a esta gracia? Terminemos, hermanos, con Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Mira lo que la palabra dice de nuestro Josué, de nuestro siervo, de nuestro sumo sacerdote, de nuestro rey. Hechos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar. Él es nuestro Josué. Él es Dios salva. Él es poderoso para salvar para siempre. No pasajeramente, sino para siempre. A los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él en este momento está intercediendo por ti, en tu favor. Él está con su pueblo. Él está contigo. ¿Cómo responderás a esa gracia? Acércate. Acércate al trono de la gracia. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, gracias por estas bellas palabras de tu siervo Josué que nos hablan en este tiempo. Te pedimos, Señor, que con toda resolución nosotros podamos tomar, Señor, las mismas resoluciones que Josué tomó en su vida. Que nuestro corazón, Señor, sea tuyo, que esté ligado a ti para siempre. Que nuestro amor crezca más y más por ese conocimiento constante que recibimos de tu palabra. Señor, que el lema de nuestra vida y de esta iglesia sea: yo y mi casa serviremos a ti, Señor. Señor, mira nuestra incapacidad, nuestras limitantes.
Señor, nuestras inconsistencias y perdona nuestros pecados. Y ayúdanos a reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a recordar la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Ayúdanos a recordar que sin ti nada somos, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestro transitar en este peregrinaje, en este tiempo de conquista que tenemos en el nuevo pacto. Y ayúdanos a comprender que tu favor está en nosotros día a día. Que tu Hijo prometió por medio de su Espíritu estar con nosotros a través de su palabra día a día, en cada momento, en cada batalla. Que esa sea una verdad constante en nuestros corazones para acercarnos día a día a ti. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.